Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hace ¿cuánto? 2, 3 semanas. ¿Recuerdan ustedes que era un proceso que se entendía como un proceso adaptativo en el paciente? ¿Qué es un proceso adaptativo? Lo repetimos como un mantra, lo repetimos. ¿Ah? A ver, psicólogos. Aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono. ¿Dónde? No se alboroten, todos van a participar. ¿Qué es un proceso adaptativo en el paciente? ¿Qué es? Habíamos dicho, había una definición, por allá están levantando la mano. ¿Qué entendemos por un proceso adaptativo? Estábamos hablando nosotros de que era un proceso en el cual había una adaptación cognitiva a una nueva realidad, a una nueva situación, en la cual implicaba tener esa capacidad de flexibilidad, utilizando mecanismos de afrontamiento diferentes probablemente a los que había utilizado en una situación anterior. Ok, muy bien, gracias. Para terminar de cerrar la idea, acuérdense, el proceso adaptativo vamos a entender como todos los esfuerzos cognitivos, conductuales, emocionales, constantemente cambiantes que la persona hace para afrontar su situación de enfermedad. Son todos aquellos esfuerzos cognitivos, conductuales, emocionales, constantemente cambiantes que la persona hace para hacerle frente a su situación. Bajo esta perspectiva, cualquier situación de malestar emocional, nosotros la vamos a ver como adaptativa. Entre ellos, la negación. Según Kubler-Ross, estaba la negación, la ira, negociación o pacto, depresión y aceptación. Y tenía que transitar el paciente por esas fases, de acuerdo a Kubler-Ross. Fíjense bien que ese no es el único modelo teórico en respuesta a la situación que vive el paciente, pero es una guía que nos puede ayudar a entender un poco mejor lo que está pasando con la persona. Entonces, si está un paciente en una fase de depresión, de acuerdo con Kubler-Ross, ¿cómo diferenciamos esa depresión de un trastorno depresivo mayor? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo actuamos en base a utilizar fármacos o no en una persona que está en una fase de depresión? ¿Qué criterios podríamos utilizar para hacer un diagnóstico diferencial entre la depresión que nos habla Kubler-Ross y una depresión clínica? A ver. Por allá también. Yo creo que los indicadores depresivos relacionados con una fase adaptativa pudieran ser similares, pero tienen que ver también con el tiempo, ¿verdad? Y también la causa que ha originado. Por ejemplo, cuando uno vive o está transitando una fase de duelo, pareciera que son indicadores de depresión, pero realmente es una fase adaptativa, entonces no se puede llamar y ni es prioritario, digamos, indicar medicamentos para resolver esa situación de depresión, si le queremos llamar así. En cambio, cuando es un trastorno como tal, que sus orígenes son otros y permanece más en el tiempo, probablemente sí quiere de farmacoterapia. Ok, gracias. Sí, tiempo, ok. Posibles causales, y la intensidad también. Bien, creo que con ese repaso ahí tratamos de ubicarnos en dónde estamos. Así tipo preguntas de examen. Tipo preguntas de examen, más o menos así. Así que bueno, no sé si hay más dudas sobre eso. No. Bien. Fíjense que ahora tocaba el tema del duelo, de acuerdo a su programación. Sin embargo, decidí llamarlo
la familia en cuidados paliativos porque el trabajo de duelo está implícito con el trabajo que se hace con la familia. Entonces, creo que hay que conocer algunas situaciones que es importante hablar de la familia y en alguna medida ya es una intervención con el duelo. De hecho, los cuidados paliativos son una intervención para el duelo. ¿Ya? Y vamos a entender por qué. Bueno, primero tenemos que entender que la unidad de intervención es paciente y familia. No solamente es el paciente. La familia o el familiar o el cuidador principal responsable del paciente va a ser un aliado nuestro. Tiene que ser un aliado. No tenemos que verlo como una barrera, sino que como una persona que nos va a aportar información importante incluso en la condición clínica del paciente. Entonces, esta familia va a tener ciertas necesidades que hay que satisfacer, pues también, que van a ayudar también al paciente. Entonces, primero, la familia agradece que se le den indicaciones claras, comprensibles y creíbles de lo que está sucediendo con su paciente. Otra necesidad de la familia es que la familia va viendo los cambios y las conductas y las situaciones que se van presentando en el día a día. Hay un artículo muy interesante, si ustedes lo buscan, en donde dice quién detecta primero el delirio en el paciente. ¿Quién lo detecta? ¿Quiénes creen ustedes que detecta primero el delirio? La familia. No es la enfermera, no es el psicólogo, no es el médico, es el familiar el que detecta el delirio. Entonces, por eso es que el familiar, el cuidador principal, se vuelve un aliado de nosotros. Entonces hay que explicar, hay que psicoeducar a la familia sobre la posible evolución del paciente. También la familia deberá ser atendida, apoyada y tratada en su capacidad de aprender de los momentos críticos. Hay que desarrollar en la familia algo que se llama autoeficacia. Es decir, que reduzca sus niveles de indefensión, sobre todo ante síntomas difíciles como el dolor, la disnea, incluso el delirio. Hay que ayudarle a la familia o al cuidador que desaparezca esas creencias de impotencia, que no puede hacer nada sobre esa situación. Entonces hay que hacer mucho trabajo de psicoeducación. Importante el trabajo social, psicología, establecer ese trabajo de psicoeducación sobre las posibles situaciones críticas que tenga el paciente. Y fíjense bien que la familia, pues, lo que quiere al final es que la persona, el paciente, sufra lo menos posible. Y los síntomas van a estar muy ligados a cómo la persona vive esa situación, incluso cómo va a vivir su duelo. Síntomas controlados, probablemente mayor posibilidad de un duelo sano. Síntomas descontrolados, es muy probable que haya un duelo un poquito más complicado. Entonces, al final lo que la familia quiere es que el paciente sufra lo menos posible. Incluso se le va a ayudar también a la familia a la adaptación. Algunas manifestaciones que pasan o que nosotros vemos en los familiares, voy a describir algunas, no son todas, pero quizás son las más frecuentes, es la disociación. A veces hay familias o cuidadores que se podría describir también como evitación cognitiva. No les gusta hablar de escenarios difíciles, no les gusta hablar de la muerte, no les gusta hablar de las cosas malas, entre comillas. Evitan todo y se centran solo en lo positivo, solo en lo positivo, solo en lo positivo, y no quieren saber más de eso. O incluso en el optimismo, o en el falso optimismo. Entonces, esta reacción se puede entender como disociación o separación. Las versiones probables, clínicas y dificultosas o críticas que suceden al paciente
y los aspectos simplemente positivos de la situación. Incluso el médico les está hablando de los posibles escenarios o una situación crítica y ellos se van un poco la situación hablando de la quimioterapia, hablando que cuando mejores pueda caminar otra vez. Entonces, suele suceder. Veamos ese caso. Este podría ser el caso de la familia RC, que en una entrevista realizada por los medios de comunicación contestaron cómo habían sido capaces de preparar con la persona enferma su testamento, dejar claros muchos temas con respecto a los hijos, pareja, trabajo, etc. Pero una vez finalizada la entrevista, la familia insistía en que, a pesar de todo, preferían pensar que RC podría curarse. Es decir, están conscientes, la familia está consciente que el paciente va a fallecer, pero disocian esa realidad, concentrarse solo en los aspectos, digamos, positivos o de esperanza. Hay personas que se centran, incluso hay familias que se centran en falsas esperanzas, no tienen creencias religiosas, espirituales muy fuertes, de que la persona se va a curar. Y, sí, claro. 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 Sí. Fíjese que habría que, no sé si todos escucharon, pero su nombre, perdón. Ana decía que si nosotros como personal de salud deberíamos de apoyar o alentar o incluso reafirmar esa esperanza en los familiares. Habría que definir qué entendemos por esperanza. Y fíjense que la esperanza no es igual que la negación. Muy importante que entendamos eso. La esperanza solo surge ante una situación adversa. O sea, que la persona está consciente que las cosas están mal, pero tiene una esperanza de una posibilidad de que salga algo bien. Tiene la esperanza. Entonces no es lo mismo que negación, partiendo de ahí. O sea, la persona, si tiene alguna esperanza en una curación milagrosa, es porque entiende que médicamente las posibilidades son muy pocas. Doctor. ¿Y será que nosotros, independientemente yo sea médico, o sea psicólogo, o sea de enfermera, el trabajador social, o sea simplemente el farmacéutico que despache el medicamento, ayudarle a sostener esa esperanza a esa familia? Sí. Pienso que nosotros como personal de salud debemos centrar la esperanza primero en aspectos realistas, en la posibilidad de que ese paciente no tenga dolor. Esa es una esperanza realista, ¿verdad? Que pase sin dolor, que mejore su disnea, que no vaya a ser una situación de sangrado masivo, o sea. Es decir, podemos alentar o reorientar esa esperanza en cuestiones puntuales en cuanto al control de síntomas. A corto plazo. No vamos, ahí nosotros tenemos que disociar un poco las ideas que tiene la familia y centrarlo en cuestiones realistas. Como la esperanza realista es que el paciente no tenga dolor y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por controlar ese dolor, que pase sin dolor. Entonces, como que redirigir la esperanza del familiar hacia cosas que nosotros en alguna medida podemos tener control. Pero nunca, digamos, desesperanzar a nadie. Como dice Madre Teresa de Calcuta, no despojen de la esperanza a alguien, no vaya a ser que sea lo único que tenga. Así que no podemos despojar a una persona de esperanza.
Ese es otro casito. En cambio, el caso de FB, la familia no quería oír hablar de la posibilidad de empeoramiento y solo prestaban atención cuando las noticias eran favorables. Esa es como disociación. A ver, doctor. Tú dices de que no debemos despojar de la esperanza a las personas, pero cuando ellos tienen empatía contigo, los familiares, siempre ellos esperan una cura milagrosa. Y tú sabes que no es posible. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo llevar esa relación o esa plática que tenés con los familiares? Que ellos están siempre diciendo que en el fondo, que primero Dios esperan que se cure. Y uno, ¿qué puede hacer en ese caso? ¿O qué decirles? Pues es lo que... Sí. Vamos a hacer un ejercicio también ¿se recuerdan el counseling? Vimos en la tarde. Counseling. Counseling, la definición cuál era, es el arte de hacer reflexionar a una persona a través de qué? De preguntas. De manera que la persona se dé respuestas a sí mismo que sean beneficiosas para él y solo para él. Entonces, el counseling es una herramienta que podemos utilizar para situaciones en donde vemos que plantean una cuestión esperanzadora demasiado mágico-religiosa y que en alguna medida, en vez de aportar algo bueno, positivo a la persona y a ellos mismos, nos está llevando a una situación desadaptativa. Porque puede ser que tengan esperanza en una cura milagrosa y que se adhieran al tratamiento paliativo, que sigan las indicaciones, es decir, que llevan un proceso adaptativo, incluso teniendo esas expectativas esperanzadoras de manera a veces mágico-religiosa. Pero ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Buena pregunta. Quizás, ¿qué preguntarles sería? Pues, ¿qué cosas le puedo preguntar a esa persona para que reflexione sobre lo que está pidiendo? Acuérdense, la pregunta es la intervención. La pregunta es la intervención. La aseveración no va a hacer cambiar a esa persona. No, sea realista, eso no va a pasar. ¿Qué va a pasar con ese familiar? Se va a cerrar, no va a confiar en usted y no lo va a llamar otra vez. En cambio, si formamos un vínculo de confianza con la persona, pues es más probable que, pues sí, establezcamos rapport con él. Quizás solo agregar algo bien importante que tenemos que hablar también es que siempre y cuando estas creencias o prácticas no vayan en detrimento del bienestar y seguridad del paciente, nosotros podemos contribuir o revalidar, pero también debemos de conocer que hay ciertas creencias que van a dañar el bienestar de esa persona. Entonces nosotros como personal de salud no podemos contribuir. Por decir algo, si la persona dice, mire, es que yo voy a orar bastante, hacerlo. Yo no le puedo decir, mire, es que por más que ore, este paciente no va a salir. No puedo decirle eso. Pero sí le puedo decir, hay que orar, pero vamos a aplicarle esto, vamos a apoyarle en esto. Entonces, nosotros, y usted lo decía, debemos de preguntar, debemos de conocer. Cada situación es muy particular o muy específica. Pero también debemos de estar un poco vigilantes frente a eso. Porque hemos visto casos de pacientes ya en sus últimos días de que los mismos familiares le hacen pasar situaciones bastante fuertes solo por ese tipo de creencias. Sí, claro. Recuerda que estamos en una cultura latinoamericana, somos salvadoreños, guadalupanos, romerianos y no podemos ir en contra de eso. Esa misma interés. Sí, yo solo quería darle una opinión también. Es que mucho de todo esto va a depender desde cómo se inicia el proceso con el paciente. Porque normalmente nosotros vamos a ver los pacientes, no somos nosotros los que le vamos a dar, por ejemplo, la noticia de
que tiene una enfermedad, por ejemplo, un cáncer o algo así. Lo más común quizás es que el especialista, otra persona, pues le ha hecho el diagnóstico y le ha dado la noticia. Y desde ahí va a depender quizás la cadena de eventos que se vayan a presentar por la forma en que este médico le haya dado la noticia. Y nosotros sabemos, ya lo hemos visto en las charlas anteriores, que a veces no se hace de la mejor manera, ¿verdad? No se le explica lo suficiente al paciente. Y desde ahí va a depender qué tanto, cómo lo asimila el paciente, cómo se comporta ante eso, porque muchas veces, y esta es una experiencia personal, se aferró a que le dijo de que iba a estar bien, que se iba a curar. Durante todo ese tiempo de tratamiento estuvo aferrado a eso, pero en realidad se sabía que nunca iba a mejorar. Entonces, esas son de las cosas que le dio esperanza a ese paciente, pero cuando ya cayó en cuenta, se dio cuenta de que no iba a cambiar su situación, que solo era una situación paliativa en la que estaba, ahí pues el paciente cayó. Entonces, siento yo que no depende solo en el momento que la intervención que hagamos, sino todo lo que trae, y tenemos que aprender o saber cómo vamos a manejar toda esta información que ella trae el paciente. Gracias. Bien, excelente. Sí, todo depende de la conciencia de la enfermedad, tanto de la familia como del paciente, cómo ha llevado todo ese proceso de comunicación y información médica. Fíjense que hay casos en donde a veces la familia dice que el paciente está enfermo porque se alejó de la iglesia o que se congregaba y que por eso tiene cáncer ahora, y lo están presionando para que se bautice o haga alguna especie de ritual, eso que hacen. Entonces, a veces esas situaciones podrían llegar ¿qué? ¿Cómo se dice? O clasificarse como algo desadaptativo, ¿no? Porque le está causando un daño al paciente, una culpa que probablemente pues, se siente sufrir. También la familia puede reaccionar con mucha desesperanza también, y lamento, es decir, que todo se vuelva como bien pesimista y solo se centre en las situaciones como de manera catastrófica o fatalistas, ¿no? Veamos este ejemplo. Ese paciente ingresó en estado avanzado de su enfermedad para controlar la sintomatología. Las previsiones indicaban que probablemente se encontraba en situación de últimos días. La familia, víctima de un estado de choque, organizó una procesión de familiares que iban pasando uno a uno por la habitación hasta el punto en que el paciente comentó al equipo que se sentía como un escaparate. También puede pasar. Así que no vamos a utilizar mucho esa palabra, que se romantiza esa situación donde tenga que llegar toda la familia o todos los conocidos, tengan que despedirse. No es necesario. No es necesario y quizás es una situación de intimidad que solo la familia más cercana podría, digamos, acercarse al paciente. También hay enfado por parte de la familia, ¿verdad? Se suscita como una situación de injusticia, provocando un enfado consecuente con dicha impresión. Todo empezó cuando mi hija Pilar quedó embarazada de su novio. Era muy joven, solo tenía 16 años. Pilar era la niña de sus ojos. Mi marido jamás superó ese trance. O sea que están atribuyendo la enfermedad del paciente como una situación emocional que vivió ese paciente. Tener a su hija embarazada. No es justo lo que está pasando a Rosa. Toda una vida de trabajo duro y ahora que se jubila no le da tiempo de realizar ni siquiera un viaje. Eso es forma de lamento. Yo soy la madre, yo soy quien debe estar a su lado. Su mujer no lo ha cuidado jamás, siempre se ocupada con su trabajo y de cháchara con las amigas. Ahora que no venga aquí con lamentos. Son expresiones que escuchamos de los familiares. Quieren hacerse cargo solamente de una persona y no quieren que los demás intervengan. Insatisfacción, de lo que comentaba ayer también, a veces con la información médica, con cómo se ha tratado al paciente,
le adjudican el avance de la enfermedad a las instituciones de salud, al médico, a las enfermeras o lo que sea. Dice, el nivel de exigencia de los demás generalmente es proporcional al nivel de impotencia o insatisfacción de los familiares. Entonces, como no se preocupe, debe entender que los demás tienen su trabajo, están ustedes muy nerviosos, no ayudan porque de hecho lo que muestran es una total falta de empatía que no facilita el diálogo. Lo que les decía, las aceleraciones o las situaciones de cómo debe comportarse esa persona no funcionan. Quizás es mejor preguntar, explorar. La base de counseling es preguntar. Y que esas preguntas realmente surjan de una escucha activa, ¿verdad? Y que sean coherentes y genuinas para que la persona tenga una mejor reflexión. Y a través de ese diálogo socrático se dé respuestas. Algunas culpas, deseos o fantasías que puede tener la familia con los familiares, que esto ha sido culpa mía o esto es culpa de él también, tuvo una vida muy desenfrenada, y las fantasías también referidas a los pensamientos a veces más religiosos que pueden pasar en la vida. La familia y los síntomas complejos, lo que mencionaba es que los síntomas van a estar muy relacionados con el proceso de duelo que va a llevar la familia y va a ser como un punto de inflexión en cómo el equipo médico trata esos síntomas, les explique a la familia de autoeficacia para entender esos síntomas o valorarlos y que eso dé como resultado pacientes con mejor control. Lo que les mencionaba, va a ser necesario abordar el sentimiento de indefensión familiar, reforzando las potencialidades de los miembros de la familia, ayudar a la familia a hacer frente a la situación, cuya mejoría inicialmente no depende de sus capacidades, requerirá llevar a cabo una serie de acciones. Uno es plantear el beneficio que supone comprender las causas de la persistencia y la aparición de un síntoma a través de la consulta del equipo médico. Mucho trabajo de psicoeducación, mucho trabajo para la familia, psicoeducar una y otra vez. Es que ya le expliqué una y otra vez qué es lo que está pasando, a qué se debe probablemente ese síntoma, qué cosas se pueden controlar, qué cosas no. Y que la familia entienda que entender eso, empoderar a la familia, al cuidador, entender eso le va a ayudar al equipo médico a una mejor intervención. Ayudar a identificar en qué momentos el síntoma se presenta con mayor agudeza para que puedan aportar esos datos al cuadro clínico asistencial y perfilar mejor así el plan terapéutico. Tenemos un ejercicio. Manuela, de 55 años, desde hace mucho tiempo cuida en casa a su marido. Ahora en situación de enfermedad avanzada, en los últimos días, ella dice: mi marido y yo siempre hemos pensado que lo mejor era estar en casa, pero yo ya no puedo más. No sé si hago las cosas adecuadamente como ustedes me dicen. Bien. Respondiendo ahí un poco la inquietud que tenía, ¿qué le podemos decir a esa persona cuando dice eso? ¿Qué le podemos decir? Hay dos puntos ahí claves, importantes. La enfermera primero, que participe una enfermera. A ver, allá. ¿Qué le dice usted? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, licenciada. Fíjese que de hecho la parte donde nos involucramos con este tipo de pacientes es bastante amplia. Primero porque cuando nosotros tenemos el primer contacto con él, ya va a depender de cómo él se encuentre en ese momento. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está en su agonía, ¿verdad? Tanto emocional, espiritual, física, que de hecho cuando uno llega y aborda todas estas partes,
él no entiende, por más que nosotros queramos hablar de la mejor manera. Me llamaba mucho la atención porque a veces la parte espiritual es la que más nos cuesta manejar como profesionales de salud. Y es por ello que los lineamientos nos rigen que deberíamos de tener, de hecho, guía espiritual, que es el que se va a regir, ¿verdad?, prácticamente a esa función. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un guía espiritual? Y nosotros estamos a esa vanguardia. Prácticamente cuando eso pasa, lo voy a hablar en lo personal, lo que yo hago. Me gusta mucho interactuar y, como usted dice, llegar a preguntas con el paciente para que él mismo tenga sus propias respuestas. De hecho, no va a responder todas sus preguntas, pero sí abordar de la mejor manera toda esta situación. En mi caso, me gusta mucho abordar y preguntar primero de qué religión es, qué profesa, para poder determinar y poder ayudarle en ese sentido. De hecho, tenemos 2 colaboradores, tanto de una religión y tenemos de otra religión. Entonces, nuestro abordaje principal es primero preguntarle cómo se siente, en qué puedo ayudarle, o cómo considera usted que yo puedo ayudarle. Y es ahí donde nosotros vamos internalizando y poder, como ellos dicen, ¿verdad?, desmenuzando un poco la situación. Ahora bien, me gusta mucho también la parte en que podamos abordar como equipo multidisciplinario. Primero porque a veces, y me imagino, tal vez algunos han tenido esa oportunidad de poder abordar tanto familiar como paciente. Y me ha tocado en muchas ocasiones poder abordar esta situación y de hecho en las instancias de los últimos días. Nosotros, pues, como hospital, determinamos hacer rituales de despedida con los familiares y los pacientes. Y ha sido tan bonito porque la experiencia es bien grata, poder ver y determinar que el paciente puede tener una calidad de muerte al final y que la familia, pues, pueda procesar ese momento. Y pues ahí se incluyen todo lo que son los determinantes de las disciplinas que les corresponde, pues, abordar. Sobre el caso, si vemos esta parte, pues tiene 55 años de edad. Dice que hace mucho tiempo pues cuidaba en su casa a su marido, ahora en situación de enfermedad avanzada, en últimos días, dice ella. Y creo que la mayoría, tal vez algunos, nos hemos enfrentado con esta situación. Mi marido y yo siempre hemos pensado que lo mejor era estar en casa. Y fíjense que sí, la mayoría de nuestros pacientes desean estar en casa. Y voy a contar algo personal que nos pasó con un paciente que me marcó mucho. Tuvimos este paciente que de verdad fue bastante bonito porque logramos determinar muchas cosas y al final él nos expresó que quería irse a su casa, que quería estar allá, que quería morir ahí con su familia, con sus hijos. Y la verdad que también hicimos bastantes cosas que fueron bien bonitas porque él estaba en áreas delicadas. Y pues para poder determinar y sacar a un paciente del área de delicados, compañeros, es hacer vueltas, ¿verdad? Para poder preguntarle al médico tratante si podemos hacer algo por él. Y él me dijo un día, dice que yo quisiera salir afuera. Quiero ir a ver el cielo y el área verde que están fuera de aquí del cubículo. El señor tenía muchos goteos y sacarlo pues se me hacía un poquito dificultoso, pero hablé con el médico tratante, le expliqué la situación y pues logramos sacarlo. Fue una experiencia bien bonita, la verdad, poderle cumplir ese deseo a ese paciente. Y el siguiente día me dijo, yo quiero irme para mi casa. Pues el señor sí estaba bastante comprometido, la verdad, y si podemos decirlo, estaba en sus últimos días. Pues ese mismo día, en la noche, falleció. Entonces hay cosas que a veces se pueden regir
realización. Y abordar la parte de la familia es muy importante, porque de eso se trata, del duelo, ¿sí? Entonces, abordar el duelo como profesional de enfermería. Y le agradezco mucho también a la psicóloga que tenemos en nuestra unidad, porque nos ha capacitado también. Nosotros nos hemos regido y hemos capacitado a cada uno de nuestros profesionales dentro del hospital. Y eso es lo que nos debe de regir también, poder apoyarnos con cada uno de ellos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no estamos? ¿Quién va a tomar el rol? Entonces es importante capacitar y brindar los primeros auxilios psicológicos. Y la verdad que el hecho de que el momento que el paciente fallece y uno sabe qué hacer, podemos también ayudarle a este familiar a confrontar un duelo mejor. Gracias. Lastimosamente no tocamos el tema en este curso sobre la espiritualidad. No sé si lo tocaron, no sé. Más tarde. Bueno, van a tener esa posibilidad. Pero sí, la verdad es que los efectos espirituales son de mucha importancia en la situación de enfermedad avanzada, porque estamos ante el límite de la vida de la persona. Pero bien, pensando en counseling, ¿qué le preguntamos a esa persona? ¿Qué le preguntamos? Psicólogos, vamos a ver. ¿Qué le preguntamos a esa persona que nos expresa esto? Yo le preguntaría, a ver. ¿qué es lo que siente? ¿Por qué cree que no está haciendo las cosas adecuadamente? ¿Qué es lo que le inquieta? ¿Qué es lo que ve? Porque muchas veces sí lo están haciendo bien, pero no se dan cuenta, están agobiados. Pero quizás que trate de externar, explicar qué es lo que siente, por qué no considera que está haciendo las cosas bien. Muy bien, excelente. Por acá la licenciada. Creo que lo primero que puede identificar es un caso de claudicación familiar, a lo mejor. Entonces eso me llevaría a preguntarle si hay más familiares que están al pendiente de su esposo y cómo ellos se involucran en el cuidado. Y cuáles son las actividades que ella lleva en casa con su esposo, quién ayuda en los cuidados, si hay alguien más que le podría ayudar y cómo se siente al respecto con todo ello. Porque yo le podría decir que percibo que la mujer está un poco cargada, está estresada y es comprensible, ¿verdad? Que ahorita llevarse a su esposo a casa es la mejor opción para él, pero a ella pues le trae una carga física, ¿verdad? Y emocional, porque a pesar que esté el familiar y lo haga con mucho amor y cariño, pues no quita que es cansado. Entonces, habría que proponer, ¿verdad? En ese caso, una intervención familiar para no solo tratar ese aspecto con ella, sino con las otras personas de su familia involucradas. Gracias. Por ahí atrás. Yo le preguntaría al licenciado que qué necesita que nosotros le podamos apoyar como profesionales de la salud en lo que él se considera que está pasando, ¿verdad? En esa crisis que él siente emocionalmente. Y con la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? De los acercamientos del equipo que trabajamos, a veces los pacientes dicen con quién se sienten más cómodos y en confianza externar sus inquietudes. Y en base a eso, ¿verdad? El profesional, pues ahí está ayudándole y apoyándole. Pero siempre lo hacemos así, ¿verdad? Que necesita que nosotros le apoyemos, que siente la necesidad de conocer, o con quien se siente más cómodo poder estar dialogando, ¿verdad? Lo que él quiere saber o externar sus inquietudes. Bien, gracias. Gracias por ayudarme. Porque sí hay unas cosas ahí claras, ya no puedo más, ¿verdad? Eso es una expresión de algo emocional, ¿eh? Pero ese ya no puedo más no es muy claro. No es muy claro a qué se refiere. Entonces, tal vez podríamos preguntar, tal vez se me ocurre, ¿qué quiere decir con que ya no puede más? Podría ser una pregunta, podría ser. O podrían explicarme qué significa para usted que ya no puede más. ¿Qué es? O sea, para que la persona como que lo defina puntualmente. Puede ser que nos conteste que fíjese que no he dormido. Los últimos 3 días he estado sin dormir. Porque fíjese que a él le agarra por estar queriéndose levantar de la cama, se quiere tirar.
pero ahí ya no definió el problema. Ya no puede más, porque sí, porque lleva 3 días sin dormir. ¿Y qué tendrá el paciente en la noche? ¿Qué tendrá? Delirio. Delirio. A ver, por ahí querían decir algo, doctor. No sé. Fíjese que ese ya no puedo más me pasó con familiares de una paciente que tuvimos casi 2 meses ingresada y la llevamos pues a casi posterior pues al alta. Y la verdad que cuando un familiar se hace cargo de todo, es el familiar que tiene más todavía sobrecarga. Me recuerdo que cuando yo me llevé a esta paciente, pregunté quiénes iban a estar a cargo de los cuidados específicos en casa con este paciente. Y nadie de los que estaban ahí, de las 5 personas que estaban ahí, se involucró para poder hacer y enseñar los cuidados, porque también eso es parte de nosotros brindarle y capacitar al cuidador para que brinde los mejores cuidados establecidos en el lugar. Me llamó mucho la atención porque quien estaba tomando el rol era el hijo. Y eso claramente sí me dijo él. Yo me voy a cansar y siento que yo no le voy a poder dar la calidad de vida que ustedes le dan en el hospital, porque solo soy yo la que lo voy a cuidar. En eso, justamente llegó una de sus nietas, porque la señora iba a estar con sonda de gastrostomía, entonces teníamos que explicar toda la parte de la alimentación, el uso de la sonda vesical, cambios de posición, hidratación de piel, baño en cama, entonces todo eso se explicó antes, ¿verdad?, de retirarnos. Y llegó la nieta y dijo, yo seré tu soporte, papá. Entonces, ese ya no puedo más. Sí, realmente el cansancio del rol del cuidador es bien notorio. Y por eso a veces es que esos familiares, y lo voy a decir así, cuando ya no pueden más, recurren al hospital. Porque ellos, de hecho, ya se sienten cansados, agotados, ya no hay que hacer. Entonces, su salida es ir al hospital. Pero esa es la parte donde nosotros jugamos, ¿verdad? Para poder apoyar al familiar y al paciente de la misma manera. De hecho, en la literatura, la claudicación familiar es un motivo de ingreso. Siempre. Es muy importante. Bueno, este ejemplo podría darnos para mucho, pero por áreas del tiempo vamos a pasar al siguiente. Pero, bien. Ese es un ejercicio, un caso real de hace 3 días. Paciente de 86 años de edad, sea primario desconocido, meds hepáticas y pulmonares, Karnofsky del 10%, no responde a estímulos y con respiración superficial. Aún así, es trasladada a hospital con especialidad en cuidados paliativos. Una vez en la ambulancia, durante el traslado, la paciente presenta periodo de apnea. La familiar nieta pregunta a la enfermera acompañante, no voy a decir de qué hospital era, qué hospital venía. ¿Por qué mi abuelita está respirando así? No voy a decir que le contestó la enfermera, pero ¿qué le contestarían ustedes? ¿O qué harían ustedes en ese caso? Vienen en la ambulancia y la paciente entra en periodo de apnea. A ver, caso real de hace 3 días. De los que están aquí adelante. De adelante, no se amontonen. Buenos días. Bueno, en las ambulancias que el sistema de salud tiene, hay unos que no tienen monitor. Pero sí, ahora cargamos nuestro oxímetro de pulso.
Entonces, si la oximetría comienza a bajar y andamos un cilindrito por ahí, podríamos poner una billetera, ¿sí?, suplementaria, y comenzar a responderle a la nieta que este es el proceso que la enfermedad lleva naturalmente. Solo que ahorita se nos ha adelantado por el transporte. Yo eso le diría. Pero tendría que hacer algo como ponía Luciano, para que ella viera que yo la estoy apoyando en algo. Pero en el transporte es bien difícil. Sí. Tu abuela, ¿verdad? Y pues, si es una paciente que está con un Karnofsky del 10%, pues prácticamente esta persona está en una situación de últimas horas. Entonces, explicarle al familiar lo que está sucediendo, ¿verdad? Mire, su abuela pues, probablemente está en la situación de última hora, ¿verdad? Y lo más probable es que estas apneas sean más prolongadas hasta que ya fallece. Yo eso haría. Muy bien, gracias, gracias. Pues sí, excelente, muy bien. ¿Verdad que si la paciente falleció ese mismo día en la noche, cuando hizo el ingreso, ese día en la noche falleció la paciente? Vamos a pasar un poco rápido porque no me queda mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito del duelo. Pues el duelo también lo tenemos que entender como una reacción adaptativa a una pérdida. Y pues sí, la familia está perdiendo una persona, ¿verdad? Está perdiendo incluso su rol y su status quo dentro de la familia. Es decir, que su rol ha cambiado. Probablemente tenga que aprender otras situaciones o roles que no hacía antes. Entonces, la familia está desde ya en un proceso de duelo, desde que inicia este proceso de enfermedad avanzada. Sí, hay diferentes reacciones ante la inminente pérdida. Porque, como les decía, como somos latinoamericanos y guadalupanos y romerianos, no nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta porque se ve a la muerte como un castigo por el pecado. O se ve a la muerte como una ruptura de, no sé, tal vez de la relación que tenemos con Dios, o una falta de fe. O sea, se estigmatiza tanto la pobre muerte que a nadie le gusta hablar de eso. Incluso es un tema de mal gusto, dice. Y cuando a mí me preguntan, mira, tú trabajas en el Hospital Divina Providencia, yo, sí, ahí trabajo. Pero mira, ¿verdad que ahí está? Dice, hasta bajan la luz. Que si fuera pecado morirse, fuera algo feo. Sí lo es, ¿verdad? No podemos hacer un picnic alrededor de la muerte, pero es una situación que forma parte de la vida. Entonces, algunos familiares, pues sí, no les gusta hablar, no les gusta tocar el tema y hay que respetar. Algo que yo he aprendido en este tiempo es que si el paciente no habla de eso, no hay por qué tocar ese tema. No hay por qué tocarlo. Hasta que el paciente lo toque, entonces ahí aprovechemos y entramos con patada al pecho, ¿verdad? Y hablamos de eso. Pero mientras el paciente no lo hable, aunque él sabe que va a fallecer, la familia sabe que va a fallecer, pero no toca el tema, no tenemos por qué obligarlo a hablar de eso. Tal vez algunas cuestiones en sentido práctico, que si tiene, bueno, pasa mucho en el hospital, que por ejemplo el paciente está ya con un Karnofsky del 10% y la familia no tiene ni funeraria. O incluso le han dicho, pues, que mi papá se va a morir. Y el señor ahí en últimas horas. Entonces, a veces hay que tocar esos temas prácticos, o sea, como rodeando un poco la situación hasta que la misma familia o el paciente hable de eso y ahí nosotros podemos explorar más. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque nosotros estamos hechos por dentro
de los vínculos que hemos hecho afuera. Desde chiquitos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el primer vínculo que hacemos con nuestra madre. Y con los sonidos y con todo lo que nos rodea. Cuando estamos pequeños y somos bebés, pues vamos formando un vínculo con nuestros cuidadores. Entonces, toda nuestra psiquis, toda nuestra parte integral psicológica está formada de esos vínculos. ¿Y qué pasa? Miren ahí la imagen. Si se rompe ese vínculo, algo dentro de nosotros también se rompe. Por eso es que duele tanto la ruptura, porque se rompen esos. Algunas intervenciones que se hacen antes del fallecimiento del paciente en cuidados paliativos es un adecuado control de síntomas, apuntar a un buen control de síntomas. Esto va a ayudar a que la familia pues esté tranquila, ¿verdad? Y que no tenga esa imagen de que el paciente ha fallecido sufriendo con dolor, con mucha agonía. O sea que primero, como dice Eduardo Bruguera, que es un gran mentor, investigador sobre cuidados paliativos, primero lo urgente, después lo importante. Primero lo urgente es control de síntomas. Después lo importante es la espiritualidad, la trascendencia. Pero primero lo urgente. Informar a la familia sobre el diagnóstico y pronóstico. Esa es otra intervención que se debería hacer. Es decir, ser claro con la familia de cómo está la situación. Comunicar el diagnóstico al enfermo si el enfermo desea recibir esa información de cómo está su situación. Es otra forma de intervención sobre el proceso de duelo, porque la persona, como decimos en buen salvadoreño, cae en el 20, que tiene que ordenar sus cosas y tiene que incluso dar indicaciones a la familia. A la familia también movilizarse y hacer cuestiones prácticas. Informar a los familiares sobre las actividades que pueden realizar en el cuidado. ¿Verdad? Participar en el cuidado ayuda a reconciliarse con esa persona. Ayuda a no tener culpa y ayuda en el proceso de duelo. Una persona que estaba cuidando ahí al pie de la cama, el paciente tiene otro proceso de duelo de quien lo ha visto desde fuera, todo. Incluso en otro país, que solo da indicaciones a veces. Es el que aporta económicamente y solo dice, no, mira, ¿por qué lo llevas ahí al hospital? Es que ahí a tirarlo vas. No lo lleves ahí, que te lo intuben, que lo lleven a la UCI. Cuando está viviendo esa situación desde fuera. Estimular la comunicación con el paciente, ¿verdad? Y la familia, que pueden hablar de situaciones dolorosas siempre y cuando ellos quieran, ¿verdad? No se les puede obligar. Preparar a la paciente para la fase de agonía, explicar qué podría pasar. Informar a la familia con cierta antelación a la proximidad de la muerte. Vemos ya, como veíamos en el caso de la señora con periodo de apnea, ¿verdad? Claramente una fase de agonía. Recomendar que asistan al funeral, incluidos los niños mayores de 5 años. Esos rituales ayudan a tomar conciencia de lo ocurrido. Algunas intervenciones después del fallecimiento. Primero, aclarar dudas respecto a la muerte del familiar, si la atención fue la correcta. Hablar sobre las circunstancias en que se produjo la muerte. Explorar si existen sentimientos de culpa. Valorar los cuidados ofrecidos a la familia. Reorientar las falsas creencias que dificultan la expresión de sentimientos. Mejor no recordar. Y así evito sentir dolor. Fíjense que aquí tenemos una cultura de evitación del dolor que nos va a llevar a más dolor. Sí, de hecho, en todos los manuales ahora de psicopatología y todo esto, se habla de un trastorno de evitación experiencial, así se llama. Así que nosotros todo el tiempo andamos evitando el dolor
El dolor, el dolor. Lo evitamos, lo evitamos, lo evitamos. Y en esa búsqueda de evitación del dolor, nos da más ansiedad. Ansiedad. Da más depresión incluso. Porque queremos que todo esté cool, y todo esté chill. Y había 300 años antes de nuestra era, había un filósofo que se llamaba Epicuro. Él compró un terreno y hizo una casa ahí donde vivía. Y a esa casa le llamó el jardín. Y ahí tenía un montón de alumnos que llegaban a aprender su escuela filosófica que él formó en base a Sócrates y en base a Epíteto también. Y se le llamó a esa escuela filosófica epicureísmo. Y Epicuro planteaba, primero, que no había vida después de la muerte. Eso es lo primero que planteaba. Entonces, había que hacer el mayor esfuerzo por ser feliz aquí, en esta vida. Y a veces no lo decía de forma tan directa, Epicuro, porque si no le hubiera pasado la de Sócrates, que a Sócrates lo condenaron a muerte, ¿verdad? Porque decían que corrompía la juventud. Pero bueno, entonces Epicuro decía, bueno, si solo es esta vida, pues hay que esforzarse por ser feliz. ¿Y qué nos da la felicidad? Decía Epicuro. El placer. ¿Qué nos hace sufrir? El dolor. Pero ten cuidado, porque lo que ahora te causa placer, mañana te puede causar dolor. Y lo que ahora te causa un poco de dolor, mañana te puede causar placer. ¿Y qué es el placer? Me preguntaban a los alumnos de Epicuro, ¿qué es el placer? ¿O cuáles son los placeres de la vida? ¿Cuáles son los placeres de la vida? ¿Por qué se ríen? ¿Ah? ¿Cuáles son los placeres de la vida? ¿Saben qué contestaba Epicuro? ¿Saben qué contestaba? El placer de caminar. El placer de despertar. El placer de trabajar. El placer de respirar. ¿Y cuál es el más grande placer? Le preguntaban los alumnos. ¿Cuál es el más grande placer? ¿Cuál creen? No, no empieza con ese. Ajá. Dormir. Comer. Y fíjense que a Epicuro le preguntaba, mire maestro, ¿y cómo se come? Si comer es un placer, ¿cómo se come? ¿Qué creen que contestaba Epicuro? Pues llénense de todo lo que puedan. No. ¿Saben qué decía? Un trozo de queso, 2 higos, una buena compañía y una hermosa vista al mar. No decía, vénganse el primer all you can eat, que vean. No. Pero bien, cerrando el tema filosófico de Epicuro. Hay una gran tendencia a que evitamos el dolor, lo evitamos, pero el dolor de levantar pesas y después verse con un cuerpo sano, pues sí, bien. O de estudiar una maestría, estudiar un posgrado, una residencia, ese dolor lo vamos a traducir en un bienestar. Pues, algunos indicadores, aunque yo no estoy de acuerdo en esto, la capacidad de hablar y recordar a la persona más sin llorar, no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es como muy de receta de cocina. Quizás con esto, mucho más, la capacidad de establecer nuevas relaciones y de aceptar los retos de la vida. No necesariamente una persona que llora por recordar a su ser querido no ha superado el duelo. No necesariamente. Lo que pasa es que recolocamos emocionalmente a esa persona. Le damos otro significado a la pérdida.
poco a poco, paulatinamente, le vamos dando otro significado a esa situación. ¿Ya han visto la película esta, Up, una aventura de Arturo? ¿verdad? Bueno, ahí, Up, que no debería ser una película para niños, solo para adultos, habla de ciertas tareas que hay que cumplir en el proceso de duelo y las describe, pero a la perfección. Primero, aceptar la realidad de la pérdida, aunque suene obvio, pero unas personas no aceptan ese hecho. Nunca van al cementerio, pintan la casa de otro color, el cuarto, cambian los cuadros, quitan las fotos y la habitación va de color otra vez. Eso primero, aceptar la realidad de la pérdida. Segundo, segunda tarea del proceso de duelo, experimentar dolor emocional. Pues sí, nos va a doler, experimentar dolor emocional. Y lo describe en la película también, se observa cómo el señor Fredricksen atraviesa una situación de dolor por recordar a su esposa, porque ellos tenían un plan de ir a vivir a las cataratas del Paraíso allá en Venezuela. Y como ella falleció, no se pudo cumplir esa situación. Entonces el señor Fredricksen expresaba mucho dolor por eso, viendo fotografías, teniendo el sillón de su esposa ahí, donde ya no se sentaba su esposa. Y la tercera tarea del duelo, adaptarse a la situación en donde la persona ya no está. Tenemos que adaptarnos ahí, en ese contexto donde la persona ya no está. ¿Qué hizo el señor Fredricksen? Pues quería cumplir su sueño y agarró la casa, le puso un montón de globos y andaba arrastrando esa casa, que le costaba un gran trabajo andar arrastrando eso. Pero en esa aventura empezaron a aparecer otros retos de la vida. Y conoce a este niño, que no recuerdo cómo se llama, el perro. Y el niño poco a poco le empieza a dar otro sentido al señor Fredricksen, una razón de vivir. Y al final, cuando el niño lo secuestran y se lo llevan, no sé qué es lo que le pasa, ¿qué hace el señor Fredricksen para poder ir a rescatar al niño? ¿Qué es lo que hace? ¿Se recuerda? No, primero se deshace de las cosas dentro de la casa que tengan tanto recuerdo para poder flotar e ir en busca del niño. Y lo más duro es que botan los dos sillones donde ellos se sentaban. Y al final sueltan la casa. Entonces, la última tarea del duelo es conectar con otros vínculos, hacer otros vínculos, nuevas relaciones, para ayudar a que la persona llegue a este proceso de duelo. Bien, preguntas. Llegamos hasta acá. A ver, doctor.